Muy buenos días, familia de Proyecto Historia, ¿cómo estáis? Espero que estéis de maravilla. Aquí estamos para reseñaros un nuevo libro que a mí particularmente me ha parecido muy curioso. Es decir, muy interesante, pero además tiene unas estructuras que a mí me han parecido extrañas, pero que no desentonan peculiarmente y no llegan incluso a quedar nada mal. Así que particularmente me ha parecido un libro muy bueno, muy interesante, pero ahora os iremos contando. Bueno, os lo presento. Lo primero que quiero agradecer a la editorial Akal por proporcionárnoslo para poder aquí reseñarlo. Salió a finales de 2024 y desde entonces, desde que lo vi por librerías, me pareció interesante. Digo, a lo mejor no es el libro que yo cogería corriendo, pero dices, tienes que darle la oportunidad. Y efectivamente os lo digo, dadle la oportunidad. Que es el libro La Francia de Gilles de Rais, de la editorial Akal y del autor Pablo Alberto García. Y bueno, ¿por qué os recomiendo este libro? ¿O por qué os puede gustar, ¿no? Bueno, pues os digo, este libro forma parte de la colección Serie Oscura, Viajando al Pasado, de la editorial Akal. ¿Cuál es la premisa? Pues un poco lo que hablamos en el primer libro que reseñamos la semana anterior. Y es que la historia no todo son luces, hay oscuridad. Nosotros también tenemos oscuridad, las personas, y no reconocerla, no analizarla, pues puede hacer que caigamos en ella. Y olvidar esos problemas puede hacer que los repitamos. Entonces, la premisa de esta saga de libros es, a través de personajes bastante oscuros, entender cómo podemos caer pues, en malas manos o en malas situaciones. Entonces, me parece particularmente muy interesante. Y disculpad que estemos hablando ahora todo el rato de libros prácticamente oscuros, ¿no? No os preocupéis que vendrán otros ya con otra, digamos, con otro salero, ¿no? Digamos, otra perspectiva, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante empezar por estos. Y la verdad que muchas gracias por traérnoslos. Bueno, es un libro muy corto, no llega a 200 páginas, de hecho, si lo analizas así rápidamente, 195, unas 180, 85 páginas de lo que es el contenido, así que es cortísimo, y contando bibliografía e índice en las introducciones, así que es un libro que es cortito, pero es que además está muy ilustrado. No sé si se puede ver así. Fijaros, aquí hay imágenes, más imágenes. En todas las páginas hay ilustraciones y también muchas como viñetas en las que te explican casos muy concretos. Por ejemplo, si abro la página, por ejemplo, un ejemplo claro, la página 53, no solo me está hablando de aquí de la sociedad y el paisaje, sino que me deja un pequeño marco en el que te deja unas características del feudalismo. Es así un poco cómo funciona todo el libro. Así que es un libro muy cortito, en el fondo se lee bastante deprisa porque está bien escrito, se entiende bastante bien y puedes leerlo del tirón y no te zascas mucho. Así que particularmente te lo lees muy deprisa. Yo me lo he leído en 2 días, he ido 2 días así leyéndolo poco a poco y te lo acabas. Yo me lo acabo de cabo a rabo en poco tiempo y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Bien, os comento, el libro no está escrito por un historiador, sino que Pablo García es psicólogo. Y dices, vale, pero ¿esto puede ser peligroso? Puede ser peligroso en el sentido de que no es un historiador, pero en este caso yo os digo que no lo hace nada mal, lo hace bastante bien, pero que además es un libro que está enfocado no en la historia en sí, sino en la psicología. Si vas leyendo el libro te vas dando cuenta de que la intención del libro no es que conozcas la Edad Media, que también, oye, pues ya de paso, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, oye, pues si conoces algo más de la Edad Media, perfecto, ¿no? Pero la idea es que el libro se divide como en 2 esquemas que van salteándose. Es un poco peculiar, pero la verdad que no desentona, por lo tanto, oye, está bastante bien. Empieza a hablarte un poco de la infancia de Gilles de Rais, luego pasa a explicarte cosas de la Edad Media, vuelve a hablarte el personaje de la adolescencia, vuelve otra vez a la Edad Media, y así sucesivamente hasta el final. ¿Y por qué hace esto? Porque la intención no es que tú aprendas de la Edad Media directamente, sino que entiendas cómo la sociedad, la estructura de la Edad Media y todo su entorno provoca que un personaje como Gilles de Rais acabe convirtiéndose en lo que fue. Que tampoco es para culparle a él, simplemente entender al personaje en su contexto. Y la verdad es que lo consigue muy bien, porque tú lo vas analizando y vas entendiendo el porqué. Y luego las últimas páginas del libro, que son poquitas, de aviso, te hace un análisis psicológico del personaje, porque el autor es licenciado en psicología. Y me ha parecido muy interesante el punto de vista, el enfoque. Y me parece interesante cómo como autores de otras disciplinas pueden utilizar la historia para sus propias ramas y así poder entender mejor a las personas, que es un poco la idea, y en este caso la parte más oscura. Luego, hablando de la estructura, ¿no? Es decir, tiene muchísima información de la Edad Media. Y hay que decir que
agradezco muchísimo que autores como este hayan hecho mucho hincapié en algunos bulos, como el cinturón de castidad, por ejemplo, o la oscuridad medieval, cosa que, pues bueno, pues comenta que no es así, e incluso algunas veces parece que te está tirando por un lado, pero luego te dice, pero no era tan así, ¿vale? Es decir, te dice, esto eran casos muy concretos o lo que sea, como por ejemplo con la brujería, ¿no? Es decir, sí que está bien enfocado y se agradece muchísimo, porque hay muchos autores que no son historiadores que al final te tiran todos los gazapos a la cara. Y en este caso, este autor sí que se ha informado bastante bien de estos casos, lo cual eso está bastante bien. No hay que negar que también hay algunos gazapillos, algunos pequeños gazapos, pero no son relevantes tampoco, ni tampoco afectan a la estructura del libro. Por ejemplo, menciona que el feudalismo acaba en el siglo XV. Esto no es cierto, es decir, la Edad Media no acaba porque el feudalismo acaba. Esto es un poco... Sí me he dado cuenta que tiene autores como Le Goff y demás, que no es el caso en concreto, pero que hay algunos autores que son muy antiguos. Sí que he leído autores muy buenos presentes como Wyham, ¿no? Pero no... Pero claro, esos autores antiguos pueden haber influido en algunos gazapillos, ¿no? Que son, más que gazapos, es desactualización, ¿no? Que la historia pues evoluciona, seguimos explicando cosas, seguimos avanzando, y hay tópicos pues que se dejan atrás. Pero ya digo, son 4 topiquillos que no afectan mucho y ya... Por ejemplo, el feudalismo no acaba en el siglo XV, de hecho, en algunos casos se dice que puede seguir hasta la Revolución Francesa en algunos puntos, así que no tendría sentido, ¿no? Pero tampoco no es una cosa muy grave a mi modo de ver, ¿no? Simplemente son matices. Así que no lo tendría mucho en cuenta porque no afecta a la estructura. Y luego, para ir finalizando ya, que tampoco quiero extenderme mucho, simplemente quiero que tengáis una reseña, una concepción. Conclusión del libro. Me parece un libro muy interesante. Es decir, yo lo digo y lo repito muchísimo, que es muy interesante, es muy bueno, porque creo que a mí me ayuda a conocer un poquito más a un personaje que ya conocía de por sí, porque Gilles de Rais pues, ha salido en animes, ha salido en videojuegos. Por ejemplo, yo lo conozco de Fate Apócrifa. ¿No de Fate Apócrifa? No, de Fate... Sí, de Fate... De la saga Fate, ¿no? De Fate Zero, ¿no? Que es cuando sale el personaje. Y tengo que decir que la caracterización que le hicieron en el anime al personaje es muy, muy clavado a las descripciones de este libro. Así que hay que agradecer que el personaje, aunque sea ficcionado, le sacaron muchísimo de ese carácter. Es decir, le sacaron a exprimir muchísimo la esencia. Pero, dicho esto, es un libro que recomiendo. Con bastante prioridad, sí. Es decir, me parece un libro muy interesante. Creo que es un... Si os gustan las historias de personajes que pueden ser peculiares, interesantes o oscuros, como en este caso, el libro os va a gustar. Si queréis conocer sobre la Edad Media, pues oye, no puede ser una mala puerta porque te sueltan muchísimas cosas cortitas, que algunas habría que matizar también, pero claro, no da tiempo a matizarlas. Puede ser también interesante para conocer cositas de la Edad Media. Y sobre todo para conocer a este personaje y cómo su entorno, y ya no solo él, sino cualquier persona en su vida, cómo el entorno puede afectarle positivamente o negativamente. Porque todos tenemos partes buenas y partes malas, y luego el entorno se encarga de potenciar una de ambas. Entonces creo que es muy interesante en ese punto. Así que nada, con esto nos despedimos con este precioso libro, entre comillas precioso porque es oscuro, pero bueno, está muy bien hecho, La Francia de Gilles de Rais, de la editorial Cal, y del autor Pablo Alberto García. Un libro que no os podéis perder. Un libro que si podéis echarle un ojo, podéis leeroslo, comprároslo, hacedlo. Os voy a dejar link en la descripción también por si queréis comprarlo. Lo podéis comprar tanto en la tienda de la propia editorial como en vuestra librería habitual, Casa del Libro y demás, lo tienen. Yo lo he visto y hay copias, así que podéis echarle un ojo. Así que nada, familia, con esto nos despedimos. Y próximamente en nuestro canal hablaremos de Yasuke, la polémica de Yasuke, el samurái o no samurái negro que hubo pues, en el Japón del Sengoku Jidai. Hablaremos de él a ver qué os parece mi opinión, basada en algunos datos y también pues, lo que ha pasado con Assassin's Creed Shadows y cómo un historiador podría enfocar estas cosas. Así que con esto, familia, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.